Bueno, estábamos escuchando un poco de música moderna mezclada con canto ancestral. Vamos a comenzar nuestro segundo bloque de esto que es Memoria Yecnan, como saben ustedes, inspirado en este gran libro de Mingo Gutiérrez que se llama Los Yecnan de ausencias y presencias. Y el día de hoy vamos a tener una invitada desde Buenos Aires hablándonos sobre su trabajo. Se trata de la doctora Gabriela Nakach, que es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesora a nivel secundario y en institutos de formación docente. Se desempeñó en el área de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación y el año pasado estuvo visitando la ciudad de Río Grande, el año pasado, no, el anteaño pasado, visitando la ciudad de Río Grande. Le damos la bienvenida a Gabriela Nakach. Bienvenida a Memoria Yecnan. Hola Esteban, ¿cómo te va? Muy Buen bien. día para todos. Un gusto tenerte acá en Memoria Yecnan. La verdad que estamos dándonos varios lujos y me había quedado yo personalmente con ganas de conocerte después de la visita que tuviste a Río Grande. Así que bueno, esta era la oportunidad de conocernos. Buenísimo, sí, igual por ahí en algún momento nos conoceremos personalmente también. Ojalá que así suceda. Ojalá. Ojalá que así suceda. La isla siempre recibe a todos y a todas. Sí, nos encanta ir. Bueno, Gabriela, cuando vos viniste a Río Grande la vez pasada, habías planteado algunas ideas en relación a esta cuestión de las tesis de extinción que se presentan sobre las comunidades indígenas y quería yo que empecemos a hablar sobre ese tema, cómo vos entraste a la temática indígena, cómo empezás a desarrollar estas tesis y estos imaginarios que giran en torno a la cuestión indígena. Bueno, a ver, te lo trato de resumir. Bueno, yo soy antropóloga de formación y me fui como perfilando en la carrera sobre temáticas vinculadas a los pueblos indígenas. Y en mi formación de posgrado empecé a ir construyendo mis hipótesis a partir de lo que fue el racismo científico y el racismo de clase, trabajando fuertemente con el rol de la ciencia y el poder de los estados en la construcción o en el sometimiento de los pueblos indígenas a la nación argentina hacia fines del siglo XIX. Uh-huh. En función de eso, progresivamente fui como trabajando sobre las representaciones discursivas y los mecanismos a través de los cuales se produce la tesis de que los indígenas de Tierra del Fuego están extintos. Esa tesis circula con otras dos tesis más en nuestro país, que es el mito del crisol de razas, esa idea de que somos todos un gran crisol un poco licuado y blanqueado, y la tesis de la extranjería, que en general se adjudica al pueblo mapuche. Uh-huh. Y en Tierra del Fuego específicamente trabajé con el rol del Estado y los actores locales, salesianos y estancieros en la construcción de poder político y el lugar de las representaciones sociales para imaginar una Tierra del Fuego libre de indios. Claro. Eso es como resume un poco ese recorrido. Y ahora yo estoy muy fuertemente trabajando en educación y la forma en que esos mecanismos de construcción de alteridad se reproducen en los espacios cotidianos y en la escuela. Bien, y ahora que hablaste de la escuela, ¿cómo fue la experiencia trabajando en la modalidad de educación intercultural bilingüe? Bueno, fue muy buena. Yo estuve en el área, en la modalidad, entre el 2013 y 2015, y la verdad que fue muy interesante, sobre todo porque yo vengo de la historia. Yo trabajaba con la etnohistoria, que es como una mirada histórica a partir de documentos, sobre todo de documentos del poder. Y al trabajar en educación intercultural bilingüe me fui encontrando con el presente y la carne y hueso. Empecé a trabajar no solamente con documentos, sino también con realidades cotidianas con las cuales hay que discutir también en ese sentido. Y así fui conociendo y fui trabajando en algunos materiales que fueron el pie, que hicieron que una de las profes del IPES Paulo Freire, que es María Lobosivic, y bueno, Patricio Pantoja, que es de la comunidad Rafael Aishton, que trabajó también con un material, pudieran ser como la puerta de entrada a la isla. Bien. ¿Y estuviste, antes de venir a Río Grande la vez pasada, habías estado previamente? No, nunca. No. No, o sea, para mí fue genial, además, porque fui como localizando todo lo que yo había estudiado históricamente y geográficamente en un lugar como muy presente y con muchísimas complejidades. Claro. ¿Y ese trabajo que vos iniciaste hoy tiene continuidad?
En educación intercultural bilingüe no. Yo sigo trabajando estas temáticas, pero en forma más, digo, por amor a la temática y por militancia, pero no específicamente en ámbitos de gestión. Sí estoy trabajando fuertemente en formación docente en estos temas. Bien. O sea, como Instituto de Formación Docente de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y también haciendo algunos talleres y cosas cuando surge la oportunidad y cuando se presenta la invitación o la posibilidad de armar cosas. Bien, ¿y cómo pensás vos que se ven este tipo de trabajos en el ambiente de la formación docente? Y ¿Se yo los creo recibe que, bien? sí, bueno, sí, se los recibe bien, se los recibe con mucho desconocimiento. En realidad, sí, no quiero como totalizar, ¿viste? Claro. El país, porque una cosa es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, otra cosa es lo que pasa en el Chaco, que tiene una formación docente, además de institutos de formación docente indígena, Ujú. con autonomía incluso en algunas cuestiones, y otra cosa es Río Grande, o algunos lugares de la Patagonia donde hay como también una producción discursiva de imaginarios distinta a la que existe en otros lugares. Lo que sí me parece que hay como un profundo, en general, en la formación docente hay un profundo desconocimiento del presente de los pueblos originarios. Excepto en los lugares donde, digamos, conviven cotidianamente y se ven todos los días, ¿no? Sí, sí. Y eso es un poco como, se reproduce una idea de los pueblos originarios vinculados al pasado, a lo remoto, a lo exótico y a lo extinto. Claro, sí, O a lo trucho, ¿no? claro, este paradigma de extinción es sumamente potente en muchos discursos y algo que a nosotros que a mí particularmente me generó hacer este programa fue entender esto, ¿no? Que no son descendientes de, sino que son y que no hace falta, lo hablábamos con Miguel Pantoja aquella vez, no hace falta que venga disfrazado esta idea, ¿no? De se disfrazó de Sí, indio para sí. poder demostrar lo que es. Esto me parece que es una construcción que es sumamente necesaria, pero que lamentablemente la circulación de este tipo de cosas no es tan sencilla, ¿no? Sí, no, además es esa construcción del estereotipo, ¿no? De lo que uno espera que el indígena debería hacer, o cómo Claro. debería vestirse, o cómo debería hablar, y nada, ¿no? Con una serie de estereotipos además vinculados a eso. Y el tema del descendiente es súper interesante porque en muchos casos la descendencia operó como una forma de distanciamiento, o sea, soy descendiente pero no soy. Claro. Y tampoco es igual, por ahí lo que te dice Miguel es un proceso que está haciendo él de autoafirmación de su propia identidad, que en otros lugares todavía está como en otro plano o en otro proceso. Es interesante ver cómo está quien se define y se autoafirma en su identidad, algo parecido a lo que pasa con el género también, ¿viste? Claro. Y quienes, pero por una cuestión de una lucha o un recorrido diferente, y hay quienes todavía andan como medio tímidamente preguntándose, y tenés un montón de, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, pueblos migrantes, bueno, en Ushuaia también, ¿no? La comunidad boliviana, Sí. que probablemente tenga un origen que podríamos definir como indígena, pero por producto de la violencia ha negado su identidad y son comunidad boliviana, por ejemplo, Claro que sí. ¿no? ¿Y cuál te Sí. parece que debería ser ahí el rol del Estado? Ay, qué pregunta. Bueno, en realidad, bueno, el rol del Estado es, depende en qué temática vinculado a los indígenas. Porque vos tenés como Pensando en el sí, acompañamiento a este proceso de reconocimiento y después podemos hablar sí, de restitución de derechos, ¿no? sí, sí, Pero sí. a priori Sí. a facilitar este proceso de reconocimiento, ¿no? Y bueno, con políticas públicas, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en la formación docente y el futuro maestro maestra, porque ponele, en los medios de comunicación, digo, vos escuchás muchas veces cuestiones vinculadas a ciertos paradigmas muy anquilosados, pero mucho no podés hacer con el periodista que está en un canal de aire o en el cable. Ahora, por ejemplo, en la política pública educativa, por ejemplo, o incluso en salud, o en trabajo, poder visibilizar en tiempo presente la realidad histórica de los pueblos indígenas y construir una sociedad, parece medio utópico, ¿no? Ujú. Pero un poco más plural, construyendo una realidad que asume la riqueza de la diversidad y no el problema sería una idea. Yo, por ejemplo, pienso en la formación docente y cómo aparece el contenido en la formación docente.
que aparece muy minorizado, aparece por el costado, aparece cuando en el diseño curricular dice que hay que darlo, Claro. y en muchos casos hay que desarmar cuestiones muy presentes. Digo, vos tenés un sujeto de enseñanza, un chico, una chica que habla guaraní, tu pueblo indígena está en el presente todos los días del año. Claro que sí. Entonces esta idea de que es un tema menor, Claro o que un sí. tema que se toca en un día y bueno, listo, después están ahí, qué sé yo, no sabemos si están, no sé, viste, una cosa más así. Ujú. Y pensaba también ahora que traes esta cuestión de la educación, ¿no? ¿Qué pasa con los 12 de octubre, no? Sí, sí, Ese es un gran desafío, me sí, parece que es sí, un gran desafío para el sistema sí. educativo todavía. Sí, yo además de lo otro también pensaba, ahora que me lo decís, en que en realidad quienes gestan políticas públicas son personas que también llevan en sí mismas discursos y representaciones. Entonces, digamos, quienes toman decisiones políticas probablemente también tengan esa representación de lo indígena y por eso no se toman decisiones políticas. Sin olvidar que muchas veces la temática indígena supone territorio y eso también es otra realidad Claro. vinculada a ciertos intereses políticos de los estados. Sí, sí, Y sí. del otro, perdón, Sí, no, del está bien, 12 está de bien. octubre, del 12 de octubre yo creo que es, justo hoy lo hablaba en una clase a la mañana y le decía, pareciera que el 12 de octubre todo el mundo se pone digamos, la camiseta de los pueblos originarios y anda feliz por la vida reivindicando la riqueza en la diversidad y después nos olvidamos y nos vamos a casa. Claro. Entonces, para mí el 12 de octubre tiene que ser un momento de memoria, así como lo es el 24 de marzo y de construcción de memoria colectiva. Sí, sí. No, Pero que obviamente, no, pero me parece que esto tiene que ver trabajando en la formación docente. Yo soy también profesor de historia y trabajo en un centro de sí, formación docente. sí, Me parece sí, que este es un recorrido que nos va a demorar también algún tiempo, precisamente porque todavía tenemos en nuestro sistema educativo muchas personas que no han entendido esta lógica acerca del reconocimiento de la comunidad indígena y el valor del respeto por el otro, ¿no? sí, pero igual vos estás también en el Paulo Freire, ¿no? Sí, Bueno, fíjate que en el Paulo Freire fue Miguel, el otro día yo estaba mirando en las redes que había ido Miguel Pantoja, fue sí, Patricio Pantoja, que es el primo, sí. fue conmigo en su momento a dar un taller sobre deconstrucción de imaginarios con los profes de geografía e historia y Ujú. estudiantes, y él dio el taller también y al de identidad, entonces también hay como lugares y experiencias que están re piolas, que están como recuperando y visibilizando también esa realidad. Y eso no es el 12 de octubre, es todo el tiempo que está Claro. sucediendo. Sí, pero a mí me sigue pareciendo, y coincido con vos, que hacen falta políticas de Estado que permitan que esto se transforme en algo real y que sea federalizado, ¿no? Y de Sí, poder identificar también que una comunidad indígena, como vos hablabas recién de la comunidad boliviana, en Ushuaia también puede vivir su cosmovisión o sus claro. representaciones y que sea respetado, reconocido y acompañado. Tal cual, y no inferiorizado, ni subvalorado, ni pensando que hay una única legitimidad cultural, que es la forma en que se maneja ese nosotros construido desde el imaginario nacional, ¿no? Ujú. Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? Formas de construir el conocimiento, formas de transitar la vida, formas de ver el mundo, ¿no? Ujú. Ponerlas en valor como cualquier otra forma de ver el mundo. Sí, y que en este caso la modalidad intercultural bilingüe permitió mucho de eso, ¿no? Sí, permitió mucho, sí, permitió mucho y es complejo también porque, digamos, tiene que ver con distintas áreas del Estado y la complejidad que supone trabajar en el Estado también. Porque es lo que te permitió legislativamente trabajarlo, te permitió hacer un montón de cosas, pero también con cómo suponen la gestión los estados, digamos, el Estado es el mismo y la gestión cambia y hay momentos como en el actual, por ejemplo, que a nivel nacional no existe más la modalidad de educación intercultural Claro, bilingüe. claro. O sea, como modalidad educativa existen 2 o 3 personas que están como área, pero no es un área sustantiva Que no está dentro generando nada. que no está generando prácticamente nada, no Claro, decir nada porque no conozco claro. actualmente, pero sí hasta donde yo O no estuve, se visibiliza al menos el trabajo que está haciendo hoy. sí, que me arriesgo a decir que es casi Casi nulo, nulo, claro. sí. Sí, porque sí, y tiene que ver también con una responsabilidad nacional, ¿no? De acompañamiento digamos, a distintas provincias y construcción, si querés, más federal de ese conocimiento. Y que esto en realidad redunda en un problema, ¿no? Para las Ujú. comunidades, porque en algún momento cuando se habla de la interculturalidad, ya por el 2006, las comunidades se deben haber acercado al Ministerio de Educación y 10 años después los volvemos a dejar de lado, ¿no?
Sí, sí. Este abandono constante, ¿no? Sí. Sí, de distintas maneras. Por ejemplo, en el Ministerio Nacional vos tenés un Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, que SEAPICE es en la sigla, que son educadores y educadoras elegidas en distintas provincias y que conforman un grupo de por lo menos 30 y pico de personas, que es como un organismo consultor de la política pública del Ministerio. Bueno, hace 3 años que no es convocado. Claro. O sea, nada, no hay participación, que también es algo que está en la legislación. ¿No? Sí, Consulta previa, libre y informada y participación indígena en la toma de decisiones o en la negociación por la política pública. claro. Y eso, cuando yo trabajé, estaba compleja, conflictiva, ¿no? Porque no es que vamos todos juntos de la mano, sino que es bien compleja. La atención es la propia atención de la historia. Sí, sí. No, pues, y tiene que ver con este reconocimiento de comunidad portadora, ¿no? De Claro. quiénes son aquellos que lo tienen. Sí, Entonces, los sí, estamos invisibilizando nuevamente cada vez que tomamos alguna decisión en cuanto a la política. Te sí, traigo otra vez sí, para la cuestión, sí. para la cuestión Shegnan. Venga, Em, sí. ¿Cómo fue tu trabajo de abordaje hacia la cuestión lingüística? Bueno, la cuestión lingüística es muy compleja porque dentro de los grados de vitalidad lingüística, el SECLAN, digo, no te voy a decir que desapareció porque sería como volver a decretar, pero sí está en un proceso de retracción muy grande, ¿no? Ujú. Son esas lenguas que, producto de la violencia, se han casi dejado de... Bueno, no se hablan cotidianamente y se han casi perdido y perviven, si querés, en pequeños o relatos o en algo vinculado a la toponimia o cuestiones como... Pero no hay como una... Es muy difícil, entiendo yo, me podrán obviamente corregir quienes están trabajando en esos temas, sobre todo de la comunidad, es muy difícil recomponer o reconstituir esa lengua como una lengua de uso cotidiano. Ujú. Sí, probablemente, como está ocurriendo con el Yagán, también en Tierra del Fuego, podría llegar a estar en proceso de revitalización, ¿no? Que es como... Y pasa también con el mapuzungún, que es la lengua del pueblo mapuche, que es volver a encontrar rastros para comenzar a recuperar esas formas gramaticales para hablar. Ujú. Pero yo por lo menos en lo que sé, hasta donde yo sé, es bastante complejo porque en general se aparecen los relatos de Lola como los últimos relatos que se pudieron recuperar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sé que hay miembros de la comunidad que están como buscando, viendo, ¿viste? Es un proceso bien complejo el de Tierra del Fuego y súper interesante también. Sí, y también por ahí ver la necesidad de juntarse con las comunidades de Chile, ¿no? Sí, Eso también me sí, parece que sí, generaría otra sí. potencia. Sí, sí, muchísimo, sí, porque además están a ambos lados de la isla y además quizás también juntarse con otras realidades indígenas de Patagonia para poder como aunar experiencias y compartir, incluso acompañarse, ¿no? Porque hay quienes van en el proceso un poquito más adelante, bueno, cómo recuperar ese proceso ya hecho para los fueguinos, vamos a decirlo. Ujú. Sí, 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 habría sí. que, bueno, el Estado, por ejemplo, podría si funcionara como yo imagino, generar los espacios para que esto ocurra. O Claro, sea, en temas de recursos, estoy hablando de cosas muy simples, digo, hay que viajar. claro, Entonces hay que generar un espacio para encontrarse y hablar de, como dicen ellos, nuestras cosas. claro. Sí, sí, ¿Mm? sí. Encontrarse ante Sí, paisanos para ver de qué es lo que estaban haciendo. Sí, sí. tal cual, sí, sí, Seguro que sí. sí, Y hay sí. una publicación, ¿no? Tuya con Eh, em, que quedó en el IPES Pablo Freire. Recuerdo haber sí, visto una publicación tuya. sí. ¿Querés contarnos de eso? Sí, no es mía, se llama Con Nuestra Voz. Son 6 tomos de escritos plurilingües de pueblos originarios hablantes de lenguas indígenas, que fue una convocatoria que hizo el Plan Nacional de Lectura con la modalidad de educación intercultural y bilingüe, y en mi caso yo desde el área de IB coordiné esa colección, los contenidos, la circulación, las tapas, o sea, como el proceso más como de edición del material, legitimidad del material, escritura de algunas cosas, pero es un material que no es de mi autoría, quiero decir, ¿no? Bueno, estuviste trabajando en la producción del Sí, muy material. fuertemente, sí, y es un material colectivo que refleja la pluralidad de voces que existen en nuestro país y eso que hay bastante menos de lo que realmente existe. Ujú. Y, sí, y ese trabajo fue un trabajo, la verdad, súper interesante porque fue, desde mi punto de vista, una que ha tenido como un recorrido más de formación de posgrado y de investigación. Son esas cosas que vos decís, bueno, esto es lo que tiene impacto en la vida cotidiana de las personas. Digo, hay miembros de la comunidad Selknam y Yagán que escribieron ese material y que están ahí.
Claro. y que están presentes y que no están como parte de ese pasado que Anne Chapman decretó, digamos. Claro. Y es muy interesante para cada vez que yo veo cómo se trabaja con ese material o que me mandan fotos o que alguien lo ve, te das cuenta el valor simbólico que tiene en ese sentido ese recurso destinado para esa producción, que además es colectiva, porque en cada uno de los tomos participaron varios docentes indígenas acompañando el proceso editorial, decidiendo colores, títulos, formas, corrigiendo textos, o sea, es bastante plural y legitimado además por las propias comunidades. Claro, No que es un eso me material parece que lo se más hace de importante, arriba ¿no? hacia abajo. Claro. Sí. Para mí fue lo fundamental. Claro. O sea, un material del Estado no legitimado por las propias comunidades no es un material que yo quisiera hacer. Claro, porque además ellos no podrían apropiarse de esa cosa que nosotros como Estado les estamos dando, ¿no? Sí, esta idea, la diferencia entre darle la voz al otro o que el otro se apropie de la palabra, porque también forma parte de esta sociedad. Sí. No esa mirada medio paternalista del Estado que históricamente le dio la voz, te permito estar, no, pará, acá está, es copar la parada, ¿no? También, Uh-huh. un poco así. ¿Y cómo pensás vos que habría que proyectar la formación docente en estos temas? Y vos sabés que para mí es como sentarnos a charlar con un mate, ¿viste? Y estar horas, porque para mí es una gran complejidad. Me te voy a dar un ejemplo. Yo estoy ahora en un profesorado muy, muy interesante políticamente, creo coincido ideológicamente, y entonces estábamos pensando hacer la semana de octubre, ¿no? Así como se hace a veces acá, semana del 24 de marzo, o semana de la memoria, hacer semana de la diversidad, como para poder visibilizar distintos espacios. Y nos encontramos, por ejemplo, con otras profes que estamos trabajando esta temática, con que nos dicen, no, pero en ese espacio central no se puede porque están en parciales, vayan a la biblioteca, ¿no? Claro. Y entonces, un profesorado que tiene un espacio que se llama Diversidad Cultural e Inclusión, que no está en todos lados, y, digamos, no visibiliza de esa misma manera esta realidad que posiciona desde el diseño. Claro. Y para mí es un camino largo. ¿Vos sabés que es un camino largo? Porque para mí es un proceso bien interesante y difícil y extenso, digamos, en tiempo. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera existe un área de educación intercultural bilingüe. Claro. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires está la idea de que, bueno, en Buenos Aires no tenemos problemas porque acá no hay indios. Claro, ahí no hay. Entonces, al estar negándolo, Claro. no es un problema que haya que asumir. No, además de que primero hay, y segundo que la educación intercultural bilingüe no es para los indios, Claro. es para que, no solamente para que los indígenas puedan enseñar y aprender según sus propias cosmogonías y sus lenguas y sus culturas, sino también para que la sociedad no indígena no siga discriminando a los indígenas por ser indios. Claro. Entonces, no es que es tiene que ser algo que, bueno, es transversal, de hecho. Completamente. Mm. Sí. Y nos pasa con que, casi todos los sí. órdenes. Sí, para mí es un re interesante trabajo y es como un caminito de hormiga, de estar muy presente, no abandonar espacios y incluso luchar contra la gestión del momento. Claro que Porque sí. depende qué gestión, ¿viste? Sí, ¿vas para adelante o vas para atrás? Tal cual, sí. Che, y ya para ir cerrando, ¿tenés Sí. pensado alguna visita para Tierra del Fuego, algún trabajo más relacionado con la comunidad Yecnan? Mira, cuando ustedes quieran, porque mi tema es que digamos, como yo trabajo con, digamos, mi formación es más como histórica, sigo como produciendo desde el punto de vista histórico. Uh-huh. Lo que sí hago permanentemente es, cuando surge la posibilidad, de talleres de formación. Claro. O de producción o construcción de herramientas. Yo, por ejemplo, con el había quedado como enganchada con la idea y este año también lo había como presentado en un momento como una pequeña propuesta. Me parecía re piola organizar talleres de construcción colectiva de herramientas para la formación docente. Entonces, por ejemplo, pensaba profes de historia, geografía, estudiantes, miembros de las comunidades, como para ir armando o pensando cómo ir repensando las herramientas con las cuales el docente es formado. Claro. Y, o sea, no tengo en el momento ningún viaje ni cercano, pero siempre está la posibilidad Siempre está la posibilidad. Sí. Organizar la agenda y venir. Sí, o ir a ver a algún amigo, ¿no? Tengo un par de amigos ahí cercanos que quizás quisiera ir a ver alguna vez en vacaciones también, pero
pero para trabajar estaría buenísimo poder continuar como los lazos que hicimos con la universidad en su momento, con el instituto, como con algunas de las mujeres de la comunidad Shelton también. Claro. Sí, me encanta. Bueno, sería buenísimo. Ojalá que eso suceda en algún momento. Ojalá. Sí. Bueno, vamos a ir terminando la entrevista. Te agradezco mucho el contacto, el tiempo. Sé que estás trabajando y tenías que ubicarte en un lugar donde más o menos pudiésemos hablar tranquilos. Así pero que lo logramos. Lo logramos Sí, y lo logramos. me parece que fue sumamente enriquecedor. Así que bueno, te agradezco por todo. Dale, yo igual los quiero felicitar también por el programa porque está buenísimo que aparezcan estos espacios. Sé cómo trabaja la radio porque he estado ahí. Justo estuve ahí cuando fue el tema Santiago Maldonado, así que fue también un momento bastante complejo. Y así que la mejor para ustedes y buenísimo que podamos estar conectados y conectadas más allá de la distancia. Así es, te agradezco. Bueno, adiós. Bueno, para lo que necesiten, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Estábamos hablando con la doctora Gabriela Nakach, investigadora, antropóloga, que se especializa o tuvo un trabajo interesante acerca de la cuestión indígena, Shetland particularmente.